Bienvenidos a este nuevo video en donde voy a resolver este otro ejercicio 1436 del libro de Richard Jagger, Microelectronic Circuit Design, la cuarta edición. Este es el ejercicio 1436. ¿Qué dice este ejercicio? Diseñe el circuito seguidor de la figura 1436 de tal modo que cumpla con los requerimientos de señal pequeña. ¿Cuándo? Cuando la salida sea de 3 volts y 1 kHz de frecuencia. Suponga que los capacitores son infinitos y que la beta del transistor es de 50. Eso es lo que hay que hacer con este problema. ¿Cómo lo abordamos? Lo primero que deberíamos hacer es analizar el circuito. Analizar y ver de qué depende lo que se pide aquí, en este caso señal pequeña. Entonces, el análisis de señal pequeña establece una aproximación de la curva exponencial en el transistor. Es decir, la señal pequeña lo que hace es aproximar esta exponencial con una recta. En donde Vt es el voltaje térmico. Entonces aquí, ¿cuál es la condición para que esto suceda? Para que esa igualdad se cumpla. Aquí depende mucho de qué consideremos, de qué rango de valores estemos hablando. El voltaje térmico es de 26 milivolts. Esto lo podemos poner aquí, 26 milivolts. Aproximadamente. ¿Así? Entonces, ¿cuál es el rango de valores aceptables para esta exponencial? Hay autores que son más quisquillosos y dicen que 1 milivolt. Otros, un poco más flexibles, dicen que son 5 milivolts. Otros 10 milivolts, pero hay de 15, hay de 20 milivolts. Es, es relativamente variable, pero repito, todo depende de qué error estemos aceptando en los resultados, o más bien en la aproximación. Yo voy a poner aquí un valor de aproximadamente 10 milivolts. Yo creo que eso es suficiente. 10 milivolts. Entonces, este es el valor aceptable en este transistor. Ahora, el modelo de señal pequeña dice que aquí tengo el transistor en su modelo de señal pequeña precisamente, donde aquí está el colector, aquí está el emisor y aquí está la base. Aquí está la fuente de corriente que modela la corriente del colector. Aquí circula la corriente del emisor. Esta es una resistencia RE y aquí está el voltaje en cuestión. Este voltaje base emisor es pequeño, 10 milivolts para mi gusto. Afuera del transistor, en el emisor, hay una resistencia RE de polarización. Esta. Y a través del capacitor infinito hay una resistencia de carga. Esta resistencia es de 500 ohms. Es RL. Y es aquí donde tenemos el voltaje de la salida. En la parte del colector no tenemos más que la fuente VCC y eso va a la tierra. En la parte de la base tenemos dos resistencias que las podemos contar, las podemos simplificar y agrupar solamente en una llamada RB, y esta RB es el paralelo de R1 con R2.
Y en esta resistencia, aquí en la base, está el voltaje I. Entonces aquí está el modelo. Y sabemos, el ejercicio lo dice, el enunciado, que la salida vale 3 volts. Aquí son 3 volts y 1 kilohertz. Lo más importante es el volt, son 3 volts. Entonces el voltaje base emisor debe de ser 10 milivolts. Y según el modelo de señal pequeña, el modelo del amplificador, ese voltaje base emisor es igual al voltaje VI menos el voltaje de la salida. Pero si el voltaje de la salida vale 3 volts, entonces ¿cuánto debe de ser VI? Entonces esto vale 3010 milivolts o bien 3.01 volts. Entonces ahí podemos ver la diferencia, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para establecer cuál es la ganancia de voltaje que debe de tener este amplificador. La ganancia total, definida como voltaje de salida, voltaje de entrada. La salida pues es de 3 volts y la entrada la acabamos de determinar. Eso virtualmente es 1, prácticamente es 1, pero ¿cuánto es? 0.9967. Entonces nuestro diseño debe de estar enfocado en cumplir esta ganancia. Si tiene una ganancia menor que esta, entonces pues quiere decir que no hay señal pequeña. Entonces, ahora hay que diseñar esto de tal manera que esta ganancia se cumpla. ¿Cuál es la ganancia en este amplificador? A ver, vamos a deducirlo. El voltaje de la salida está dado por la ley del divisor de voltaje. RE en paralelo con RL. RE en paralelo con RL más RE, RE dinámica y todo esto por el voltaje de entrada. Este voltaje de entrada puede pasar dividiendo y entonces tenemos la ganancia. Esto debe de ser igual a 0.9967. Ahora sabemos que RL vale 500 ohms. Entonces esto se vuelve de la siguiente manera. Vamos a verlo así. Podemos ver aquí R, a ver, no quedó bien así. Mejor así. 0.9967. Y esto es igual a RE, es el producto entre la suma. Entonces el producto es 500 RE entre la suma. Y aquí tenemos RE 500. Así. Y aquí también tenemos eso, algo parecido. Esto va aquí en el denominador más RE, RE dinámica. Así.
Así podemos expandir toda esa ecuación. Podemos simplificar un poquito y ver a qué nos lleva. 0.9967. Aquí tenemos 500 más RE, se va con este. Entonces en el denominador tenemos 500 veces RE. Más RE por 500 más RE. Y en el numerador podemos seguir manteniendo eso. Y aquí queda dividido, ¿no? 500 RE y aquí también. Entonces podemos hacer estas simplificaciones de tal manera que podamos ver qué debemos de hacer. Así. Esa es una simplificación. De acuerdo. Ahora, todo depende de cómo consideramos RE. Las dos RE. Para verlo, a ver, vamos a tratar de describir esto en una ecuación. 0.9967. Eso es igual a 1 entre todo esto. Este es R. Aquí son 500 más R mayúscula. Y en el denominador tenemos 500 R. Ahí está. Ahora, deberíamos de considerar que RE, la resistencia dinámica del transistor, debe ser muy pequeña. Muy, muy pequeña. ¿Cuánto? Pues aquí le podemos dar algún valor. Podríamos decir un ohm. A ver qué pasa. Es un ohm, perdón. Entonces, R debe ser 700, la resistencia de polarización, 762 ohms. Si esto es medio ohm, entonces son 200 ohms. Y así sucesivamente. Inclusive podríamos, si lo quisiéramos visualizar, pues podríamos graficar esto. Podríamos graficar la ecuación y ver el resultado. Entonces, medio ohm me parece bien, me parece más que aceptable. Y aquí 216. Entonces, voy a poner ahí que R debe ser 216. Ahorita, de todas formas, si hay que corregir, pues ajustamos. Entonces, R 216 y RE de medio ohm. Esa RE implica una corriente en el emisor. ¿De cuánto? Bueno, recordemos que la resistencia dinámica del transistor es igual al voltaje térmico entre la corriente. Entonces aquí es 26 milivolts. 26 milivolts entre 0.5 ohms. Entonces esto da como resultado 52 miliamperes. Esa es la corriente que deberíamos de tener en nuestro transistor. ¿Qué implica tener esta corriente?
implica que ahora podemos pasar a la parte de la polarización. Eso lo voy a poner aquí abajo. Entonces hay que señalar que esta es la resistencia del emisor que requerimos, la de polarización, y esta es la corriente que se requiere en el emisor. Ahora la polarización está así. Vamos a ver el circuito, está así. En donde aquí tenemos al transistor y aquí está la resistencia del emisor. Y luego está la tierra. Hasta ahorita nada más es la parte de la señal alterna lo que hicimos. Ahora vamos a la polarización. Aquí está VCC. Y aquí está la resistencia del emisor, 216 ohms. Y por aquí hay una corriente de 52 miliamperes. Entonces es posible que nosotros veamos lo siguiente. Este es el voltaje del emisor, dado por la ley de Ohm, 216 por 52, 11.2. 11.2 volts. Ahora, ese voltaje nos va a ayudar a determinar pues, el voltaje VCC. Ese voltaje también define este otro, el voltaje colector emisor. Normalmente se prefiere que el punto de operación esté en el centro de la recta de carga. Y eso implica que el voltaje colector emisor debe de ser la mitad de la polarización. Entonces aquí podemos escribir esta ecuación y se puede ver de inmediato, pero la podemos escribir. Que VCC es igual a VCC entre 2 más 11.2 volts. Entonces aquí podemos despejar VCC. ¿Cuánto es lo que requerimos? 22.4. Pero podemos escribirlo en la calculadora y despejar. 22.4. Lo voy a dejar como 22. Ese es el valor de la fuente de alimentación. Ahora también podemos pasar a las resistencias 1 y 2. Entonces ahora ya sabemos que aquí hay 22 volts. El circuito denota como R2 a esta y a esta como R1. A ver, vamos a recordarlo, no vaya a ser. Sí, R2 y R1. Ahora podemos observar que aquí debe de haber una caída de voltaje y debe de haber 0.7 volts aquí. Entonces esto establece que en la base debe de haber un voltaje siguiente. El voltaje de la base debe de ser igual a 11.2 volts más 0.7. Eso es 11.9. 11.9 volts. Eso es lo que debe de haber en la base. Ahora, estos voltajes, 11.9, está dado por el divisor de tensión. Es R1 entre suma R1 más R2. Y en este caso, con VCC de 22 volts. Es eso lo que tenemos. Ahora, hace falta aquí agregar algún aspecto adicional. ¿Para qué? Para poder resolver esa situación.
La corriente de la base. Si yo conozco la corriente del emisor es 52 y conozco beta es 50, entonces esta corriente debe ser la corriente del emisor 52 entre beta más 1, 51. Esos son miliamperes. Entonces, prácticamente puedo decir que en la base hay 1 miliamper. Ahí está. Hay 1 miliamper en la corriente de la base. Entonces, eso me puede ayudar a determinar las corrientes que puede haber aquí en R2 y aquí en R1. La idea es que sean casi iguales. Es decir, corriente número 2 es igual a la corriente 1 más la corriente de la base. Si yo quiero que esas dos corrientes sean casi iguales, este es 1 miliamper. Entonces debo de hacer que la corriente 1 sea mucho mayor que 1 miliamper. ¿Cuánto mucho mayor? Al menos unas 10 veces. En este caso debería de ser mayor que 10 miliamperes. Pero puede ser 20, sin mayor problema, 20 veces. Entonces, si yo pongo aquí 20, entonces digamos que asumiendo que 20 es igual a 21. Pues más o menos, ¿no? Entonces, puede ser un valor aceptable. También puede ser 10. Si es 10, estoy aceptando que es 10. 10 es aproximadamente igual a 11. Pues sí, pero es mejor 20 a 21, ¿no? Entonces yo creo que esto es una buena consideración. Entonces aquí lo voy a escribir correctamente. Entonces, si la corriente 1 es igual a 20 miliamperes, entonces puedo considerar que la corriente 1 y la corriente 2 son prácticamente iguales. Iguales a una corriente de 20 miliamperes. ¿Y esto qué consecuencia tiene? La consecuencia es que yo puedo escribir la corriente I1 o la corriente 2, la que sea, como una malla en donde esa corriente está dada por 22 volts y la suma de resistencias R1 y R2. Y esto es igual a 20 miliamperes. Y vemos aquí que hay 22 entre la suma de resistencias y arriba también. Entonces esta la podemos poner como ecuación 1 y esta la podemos poner como ecuación número 2. Se pueden resolver de forma simultánea y pues tener el valor de las resistencias. Bueno, vamos a dejar que la calculadora lo haga. Entonces aquí es A, R1 la voy a llamar A, aquí es A más B por 22. Y aquí es 20 miliamperes. Y esto es igual a 22 entre la suma. 595 y 505. R1, 595. Y R2, 505.
Con esto entonces ya está pues todo el diseño, las tres resistencias y la fuente de voltaje. ¿Qué hace falta aquí hacer? Habría que, habría que analizar el circuito y ver si esto cumple con lo que se pide. Voy a suponer que sí. Y me voy a brincar a otro tipo de verificación, que es la simulación. Voy a simular el circuito. A ver, aquí ya tengo multisim web. Entonces voy a simular el circuito. Aquí está este transistor, tiene beta de 50. Aquí va R1, ahí está R1, aquí está R2, aquí está la resistencia del emisor. Y primero lo que yo voy a hacer es a ver la polarización. Debo de obtener 52 miliamperes en la corriente del emisor. Vamos a ver si eso es así. Aquí 22 volts. Esa es la fuente de alimentación. Esta R1 son 595 ohms y aquí son 505. Ya después habría que ajustar a valores comerciales. Esto es 261 y todo está listo. ¿Cuál es la corriente aquí? Bueno, ahí es el colector. Podemos poner aquí. Ahí está. Podemos darle play a la simulación. Nada más quiero verificar que esté todo bien. 595, 505, 22, 216. ¿Sí? Y 50. Entonces no tengo la corriente 52, tengo 41. A ver, puse las corrientes bien, las resistencias bien. Posiblemente están al revés. No, sí estaban bien. Bueno, la corriente no es tan grande, no es 52 como yo quería, pero vamos a ver si eso afecta en algo. ¿Qué tanto afecta? Es 261. No, es 216 la resistencia del emisor. Sí me equivoqué. Esto es 216. Ahora sí. Entonces ahora sí debería de tener un valor mucho más cercano. 50 miliamperes. Ahora sí. Ya está correcto. Los valores están bien. Ahora voy a poner la señal alterna. Aquí está este capacitor. Así. Necesito uno ahí y necesito uno aquí en el emisor. Necesito una señal de corriente alterna. Y esta señal es de 3 volts. Vamos a poner 3 volts. Capacitores infinitos. Y una carga. Esa carga es de 500 ohms. ¿Y qué me hace falta? Puntas de prueba, ¿no? Una punta de prueba aquí. Le voy a decir al software que esto es una señal periódica y también en la salida. Ahora sí, pues ya está listo. Ahí están los valores y pues vamos a ver. Tal vez aquí debería de poner el valor exacto. 3.10, 3.01. Podemos entonces calcular esto con la calculadora.
Ahora vamos a calcular la ganancia que hay aquí. 5.9891, ese es el voltaje. A ver, ya tengo mis dudas. Sí, está correcto. Y la entrada es de 6.0109. Ambos son volts. Entonces la ganancia es 0.9964. Entonces aquí puedo poner aquí la ganancia 0.9964. Ese es el resultado. Ah, la que debemos de cumplir, la que se debe de cumplir está por aquí 0.9967. Hace falta un ligerísimo ajuste, pero la diferencia no es significativa. Entonces, puedo dar por bueno este diseño. Sí, todo está correcto. Bueno, pues hasta la próxima.